Si quieres tú ya. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad de clausura pues de las actividades académicas de esta generación. Es un gusto de verdad tenerles acá, verles en persona, ¿no? Y además de eso, compartir un trabajo que pues, bajo el modelo del posgrado son 2 años que hemos invertido en lo que hoy se va a presentar y que pues lamentablemente siempre tiene que ser más breve, pero que tendrán oportunidad de desplegar lo que sea necesario en sus propias investigaciones. Entonces, bueno, no sé si quiere decir algo, ¿no? Pues bueno, solamente pues darles la bienvenida, agradecerles el compromiso y bueno, a todas y todos los que acompañan a los que van a egresar de esta generación, ¿no? Sean bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a explicar un poquitito cuál es la dinámica. Es convencional a la manera de cualquier coloquio académico. Vamos a hacer un par de presentaciones por parte de los doctorantes, no más de 30 minutos cada quien, por elocuentes que sean, ¿no? No quiero decir nombres, para dar después lugar a una conversación de otros 30 minutos que en principio pues privilegian la intervención del claustro de profesores del posgrado, pero que por supuesto no se ciña a ello, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran compartir, pues siempre será bienvenido, porque bueno, también para nosotras, para nosotros es importantísimo este tipo de actividades porque es nuestra manera de despedirnos también de las actividades colectivas en el colegio, ¿no? Al menos las actividades que se hacen grupales. Entonces, para nosotros también es un día importante y algo que creo que es para mí muy valioso al menos, es que yo no conozco una sociedad agrícola que no haga fiesta cuando cosecha. Y el día de hoy en el colegio es un día de cosecha. Entonces, deseo que las actividades y lo que se presente acá sea tan dichoso como ese tipo de prácticas y que pues nos la pasemos tan bien y sea fructífero para sus proyectos como pues eso, se lo merece cada uno de los trabajos. Así que damos por iniciado el coloquio y pues le doy la palabra a Ezequiel Bernal, un compañero del colegio de la segunda generación de la maestría, ¿no? Fíjense, ya es viejo el colegio, ¿no? Y bueno, pues parte de esta generación de doctorado. Bienvenido, Ezequiel. ¿Dónde estás? Pues yo estaba advertido de no extenderme gratitudes, pero cómo no agradecer la presencia de ustedes, agradecer mucho al colegio que lo he vivido como una extensión de la casa. Nací yo con un baúl que había aquí, precioso, ahí nací hace muchos años y en parte de los inmuebles del colegio. Muchísimas gracias y gracias a mis compañeras, compañeros, porque esta ha sido una de las más gratas experiencias, la mejor para mí,
mi mejor experiencia académica hasta la fecha. Bueno, a mí me complace presentar a ustedes el proyecto de tesis doctoral titulado El lugar del fenómeno psicosomático en la teoría y praxis del psicoanálisis lacaniano, bajo la dirección de la doctora Virginia Hernández Ricardes, a quien le agradezco la vida. Este trabajo busca profundizar en una de las problemáticas más complejas y controversiales que la clínica psicoanalítica, especialmente en el caso de la orientación lacaniana, se ve convocada a abordar. Mi intención es presentar esto bajo estos ejes: una introducción, la pregunta de investigación, presentarles la metodología que planeo, el diseño de investigación y la bibliografía. Bueno, la medicina desde sus orígenes, como figuras como Leonardo da Vinci, ha buscado comprender el cuerpo a partir de su estudio inerte, del dibujo anatómico, a la reproducción y desarrollo de un lenguaje técnico, y estableció su autoridad en el diagnóstico al definir un objeto de estudio incuestionable, el cuerpo biológico. Por otra parte, Michel Foucault, en El nacimiento de la clínica, explora cómo la enfermedad fue concebida como una superficie sin profundidad en la cual el doctor, médico, intervenía sobre el sujeto doliente. Esta aproximación médica, que busca correlaciones causales comprensibles para las vicisitudes en el cuerpo orgánico, a menudo externaliza la falla del tratamiento y reduce la singularidad del sujeto a estadísticas, desautorizando sus vivencias, creencias, experiencias. Sin embargo, la propia ciencia médica ha encontrado límites en su intervención, como la remisión espontánea, el efecto placebo, señalando así la influencia de factores subjetivos más allá de la biología. Es aquí donde el psicoanálisis ofrece una concepción radicalmente diferente del cuerpo. No es reductible a órganos y funciones, sino que está implicado en dimensiones históricas, políticas, económicas, sociales, ambientales, laborales, amorosas, de creencias, siendo un cuerpo distinto y que está sostenido por la subjetividad y construido de palabras, atravesado por la palabra. Para el psicoanálisis, el cuerpo no es algo dado de una vez y para siempre, sino que ha estado sujeto a las vicisitudes de regímenes culturales y personales históricamente cambiantes, como lo menciona Fernández Gauss, impidiendo un saber absoluto y demandando la interrogación de sus decires y afecciones. Por ello, el psicoanálisis no busca establecer ni retomar el concepto de medicina psicosomática, sino interrogar el estatuto del sujeto a partir de la noción de cuerpo y soma, que no son términos intercambiables con el concepto de organismo y que marcan una ruptura profunda con la ciencia médica. Aunque Sigmund Freud no utilizó el término psicosomático, su obra sentó las bases al ocuparse del cuerpo a partir de la escucha y trabajo con el síntoma histérico, una expresión del conflicto interno manifestado en el cuerpo sin causa orgánica evidente. Gracias a la escucha, Freud descubrió la verdad inconsciente en el origen de los síntomas, aunque pronto se enfrentó a su cara pulsional, donde el sujeto encuentra una satisfacción que, pese al sufrimiento, no desea abandonar. Esto lo llevó a distinguir las neurosis de defensa, histeria, obsesión, fobia, con soporte simbólico, de aquellas denominadas neurosis actuales, neurastenia, hipocondría y neurosis de angustia, donde concibió una no existencia de soporte simbólico para las cargas libidinales. Si bien Freud avanzó en la comprensión de la causalidad psíquica y la interacción cuerpo-alma, su afán por establecer una ciencia del inconsciente con predominio del síntoma lo distanció epistemológicamente del abordaje explícito de la afección psicosomática. Para Lacan, la importancia del lenguaje y lo que nomina es de medular importancia, a
pesar de la fuerte influencia de la psiquiatría. Sus primeros escritos sobre la hipertensión como lindero entre lo psíquico y lo corporal es el primero que da una nominación a estas dolencias como una doble hipertensión y las categoriza como fenómeno. En la clase del 26 de enero de 1955, correspondiente al seminario El yo en la teoría de Freud y la técnica psicoanalítica, Lacan clarifica su posición ante los fenómenos psicosomáticos. Cito de manera amplia lo enunciado en esta clase, debido a la importancia que cobra esta primera postura respecto del fenómeno psicosomático. Perrier quiso hacer una distinción entre las funciones orgánicas. Algunas representarían el elemento relacional y las otras algo que él opuso a las primeras como lo anterior a lo exterior, creyendo volver así a encontrar un tema constantemente puesto de relieve en la teoría freudiana de la economía psíquica. Pienso que la intuición de Perrier era correcta, pero que no supo expresar de manera adecuada la distinción que se trata en lo tocante a las reacciones psicosomáticas de los órganos. Se sitúa en un plano muy diferente. Se trata de saber cuáles son los órganos que entran en juego en la relación narcisista imaginaria con el otro, donde se forma el yo. La estructuración imaginaria del yo se efectúa alrededor de la imagen especular del cuerpo propio, de la imagen del otro. Ahora bien, la relación del mirar y el ser mirado atañe efectivamente a un órgano, el ojo, para llamarlo por su nombre. Pueden ocurrir cosas sorprendentes allí. ¿Cómo abordarlas dado que en todos los temas de la psicosomática reina la mayor de las confusiones? Lo importante es que en ciertos órganos están involucrados en la relación narcisista, en cuanto esta estructura a la vez relación del yo con el otro y la constitución del mundo de los objetos. Detrás del narcisismo tiene usted el autoerotismo, a saber, una masa investida de libido en el interior del organismo, de la que diré que se nos escapan tanto sus relaciones internas como entropía, y de manera contundente en el trabajo sobre lo real menciona. Si algo sugieren las reacciones psicosomáticas como tales, es que están fuera del registro de las construcciones neuróticas. No se trata de una relación con el objeto, se trata de una relación con algo que se encuentra siempre en el límite de nuestras elaboraciones conceptuales, algo en lo cual siempre pensamos, de lo que a veces hablamos y que, para ser precisos, no podemos alcanzar, y sin embargo, no lo olviden, está allí. Les hablo de lo simbólico, de lo imaginario, pero también está lo real. Las relaciones psicosomáticas se sitúan a nivel de lo real. Si consideramos un más allá, bueno, ahí termina la cita. Si consideramos un más allá de esta problemática, el retorno a Freud propuesto por Lacan enfatiza también lo escritural, la constitución de un cuerpo que se sostiene por la noción significante. No es el cuerpo y su función límite del psicoanálisis, como se argumenta anteriormente. Para Lacan se trata de un fenómeno y no de una rama o un campo de la psicosomática a aplicarse en la noción de cuerpo, sobre la cual se inscriben, subvierten y manifiestan los síntomas en las formas teóricamente estructurales heredadas desde el psicoanálisis de Freud. Cuando Lacan desarrolla en su enseñanza el tema del fenómeno psicosomático, lo hará en términos del aglutinamiento entre significantes y que pone de manifiesto una dificultad en el punto de separación entre estos, con consecuencias importantes en el psiquismo y en el síntoma como manifestación inconsciente. Desde Freud, el síntoma se entiende como formación del inconsciente, con una estructura significante que permite su interpretación. Sin embargo, el fenómeno psicosomático se presenta como un límite de esta lógica y que no responde a la dialéctica del sentido ni a la economía del deseo. Lacan lo diferencia del síntoma neurótico, situándolo fuera del campo de la metáfora, allí donde se produce una fijación del goce en el cuerpo sin mediación simbólica. En sus últimos seminarios, especialmente a partir del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, y del 23, el síntoma,
Lacan avanza en una concepción del cuerpo como algo que se anuda al lenguaje a través del nudo Borromeo y plantea que las fallas en este anudamiento pueden producir fenómenos como el psicosomático. Este aparece entonces no como un mensaje inconsciente, sino como una marca de goce fuera de sentido que involucra la holofrase, una condensación total entre significante y significado y la inexistencia del intervalo entre significantes. Esta perspectiva plantea consecuencias clínicas fundamentales. La dirección de la cura en estos casos no debe orientarse por la interpretación del síntoma, sino por la posibilidad de un nuevo anudamiento del cuerpo al significante, eventualmente mediante la invención de un síntoma que estabilice el goce. Bajo este contexto, rompiendo con la dimensión médica y con la posibilidad de una rama o medicina psicosomática. Este proyecto de tesis pretende abordar la complejidad del fenómeno psicosomático que rebasa el entorno médico y presenta una dificultad importante en el abordaje de la clínica psicoanalítica. De ahí derivo mi pregunta de investigación, la cual es: ¿cuál es el lugar del fenómeno psicosomático en la teoría y la práctica del psicoanálisis lacaniano, en tanto fenómeno que no se inscribe como síntoma en la cadena significante, y qué implicaciones tiene esto para la dirección de la cura? Mis objetivos en general es analizar el lugar del fenómeno psicosomático en la teoría y la práctica del psicoanálisis lacaniano, destacando su diferencia con el síntoma neurótico y sus consecuencias clínicas para la dirección de la cura. Mis objetivos particulares son examinar los desarrollos conceptuales de Freud sobre el síntoma y el cuerpo en la teoría psicoanalítica, especialmente en relación con la histeria y la conversión. También revisar el modo en que Lacan retoma y reformula el concepto de síntoma y su relación con el cuerpo, especialmente a partir del fenómeno psicosomático. Además, estudiar los conceptos de holofrase, significante, nudo Borromeo, para precisar la estructura del fenómeno psicosomático en tanto no metáfora y no síntoma. Distinguir el fenómeno psicosomático del síntoma neurótico para situar su especificidad clínica y analizar críticamente las propuestas psicoanalíticas en las que el fenómeno psicosomático esté presente, en tanto orientación para la dirección de la cura en el marco del discurso analítico, como sus implicaciones clínicas y teóricas. Mi hipótesis central es que el fenómeno psicosomático en la teoría y práctica del psicoanálisis lacaniano no puede ser comprendido bajo la lógica del síntoma neurótico, ya que no se inscribe en la cadena significante ni obedece a la estructura metafórica del inconsciente. Se trata más bien de una irrupción del goce en el cuerpo fuera de sentido, lo que exige una orientación clínica que no busque su interpretación, sino la lectura de su relación con la holofrase, la forclusión del nombre del Padre, las fallas en el anudamiento del cuerpo al lenguaje. La metodología que estoy planteando es una revisión profunda y puntual de textos fundamentales de Freud y Lacan, especialmente aquellos donde se toca, se bordea el síntoma, el cuerpo, el goce y el fenómeno psicosomático. Una lectura estructural a partir de conceptos clave como holofrase, aglutinamiento significante, nudo Borromeo, Santón. Revisión crítica de la literatura secundaria, autores contemporáneos que trabajan el tema, escuelas lacanianas y las controversias clínicas. Una articulación con la clínica psicoanalítica mediante el análisis de viñetas clínicas. Los criterios de selección que pienso de la literatura pues son los casos que presenten fenómenos psicosomáticos no reductibles a síntomas neuróticos ni a enfermedades puramente orgánicas, casos en los que se observe una discontinuidad
o exclusión respecto del campo del sentido, textos clínicos provenientes de seminarios, publicaciones de analistas, supervisiones donde se tematice la cuestión del cuerpo y el goce fuera del significante. Diseño de investigación, el capitulado pensado en el primer capítulo tiene que ver con el método y el planteamiento. Intento explorar aquí sobre los posibles alcances de esta investigación, las aproximaciones metodológicas a la revisión del fenómeno psicosomático, estado del arte. Hacia el capítulo 2, los antecedentes en Freud, el reto de la histeria y la neurosis, psique y soma, neurosis, neurosis de defensa, neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales. Hacia el capítulo 3, las lecturas del fenómeno psicosomático y sus vertientes o escuelas, con Pierre Alexander, Pierre Martí, la Escuela de Chicago. Hacia el capítulo 4, el fenómeno psicosomático en Lacan. Intentaré allí dar cuenta de la dimensión del cuerpo en la teorización lacaniana, el fenómeno psicosomático, noción y desarrollo. Y digo noción porque es muy complicado hablar de una definición del fenómeno psicosomático, sino más bien la noción. La lengua y el cuerpo, la langue y el cuerpo, la holofrase, su incidencia clínica, el no intervalo entre significantes. Para el capítulo 5, la construcción del caso y el lugar del fenómeno psicosomático en la clínica psicoanalítica. Intentaré allí explorar viñetas clínicas y una revisión crítica sobre estas. El 6 es el debate sobre el lugar del fenómeno psicosomático en la clínica de orientación lacaniana actual, el hacer con el fenómeno psicosomático, y el capítulo 7 estará dedicado a las conclusiones. La bibliografía que he considerado para este primer avance tiene que ver con lecturas, por ejemplo, de Aramburu, el fenómeno psicosomático y la clínica borromeana, Jaime Alberto Betz, el fenómeno psicosomático, cuando la letra no hace instancia, Turel, la cuestión psicosomática, Fernández Gauss, resonancias del silencio, Foucault con el nacimiento de la clínica, Freud con las neuropsicosis de defensa, tratamiento psíquico o tratamiento del alma, con Fuentes, el misterio del cuerpo hablante, y el compendio de Vera Gorali, que son los 4 tomos de estudios de psicosomática. Isoldi Bachetto, psicoanálisis y medicina, Iguale, cuando el cuerpo no hace borde, de Lacan, radiofonía y televisión, las 2 hipertensiones que vienen intervenciones y textos 1, el seminario del libro 2, el seminario del yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Sami Ali, pensar lo somático, imagen y patología, y bueno, estos 4 compilados de estudios de psicosomática. Y bueno, la bibliografía a consultar es vasta. He considerado pues bastantes textos en Freud, por ejemplo, las neuropsicosis de defensa, la etiología de la histeria, sobre psicoterapia, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, el análisis de la fobia del niño de 5 años, consejos al médico, sobre la iniciación del tratamiento, y pues es larga la lista a revisar. Y con Lacan, pues de la misma manera, trabajar los seminarios a partir del 17, aunque en escritos 1 y 2 habrá textos fundamentales para revisar. Y pues eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, puede ser, por favor, sus comentarios, sugerencias, apuntes, porque le damos la palabra ahora a Marina y después haremos lugar a cada una de las preguntas. ¿Les parece? Sí.
Conéctale el audio. Admitir todos, pero ¿Cómo? es que está conectado Abajo en el micrófono, donde dale conectar algo. Ah, en el Zoom. el Zoom. Ajá. Sí, bien. Bueno, estaba buena la presentación, ¿no? Pudieron seguirla así. ¿Sí? Ya. Esa no es tuya, Cris. Si quieres, una vez quédate ahí. Gracias. Ok. Ah, no, yo no tengo presentador. Gracias. ¿Ahí se escucharán? Acá bien, no sé. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Así? A ver si me escucha mejor. A ver si así. Recording in progress. Listo, faltaba. Ahora sí ya estamos todos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marina Bertí. Antes de hablar de mi tesis, les quería comentar unas reflexiones que he tenido esta semana y me gustaría compartir con ustedes estas reflexiones. Esto ha sido sobre mi experiencia al cursar este programa de posgrado, inclusive desde antes de comenzar el doctorado, desde la etapa previa, que fue en la pandemia, me surgió la inquietud de formalizar mis estudios de psicoanálisis. Después de haber hecho una maestría en psicología clínica y psicoterapia psicoanalítica, donde lo que más me llamó la atención fue el psicoanálisis y sobre todo tenía una profesora que nos hablaba mucho del psicoanálisis de orientación lacaniana y fue lo que capturó mi atención. Fue precisamente durante la pandemia que empecé a investigar de qué manera podía formalizar mis estudios en el psicoanálisis. Lo primero que hice fue consultar a algunos de los psicoanalistas que yo conocía y que admiro mucho, como Edwin Sánchez, Manuel Asensi, Oliver Salas. Curiosamente, los tres me respondieron básicamente lo mismo, que para ser psicoanalista de orientación lacaniana no era necesario estudiar un posgrado en un colegio o en una universidad y que lo que era necesario son tres cosas: tener una práctica psicoanalítica, es decir, tener analizantes, llevar a cabo un análisis propio y supervisión. Es decir, los tres me desaconsejaron hacer un posgrado, que claramente no seguí su consejo, y continué buscando alguna escuela que me brindara esto con lo que yo quería formalizar mis estudios. Así fue como encontré varias opciones. Recuerdo que en mi búsqueda contacté, entre otros colegios, el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Me entrevistaron tres personas, la doctora Virginia, Sebastián y Eduardo. Los tres me preguntaron básicamente lo mismo: ¿por qué quieres estudiar este doctorado? Y yo les respondí que a mí lo que me ha gustado y me ha llamado la atención siempre es leer, ya que yo soy una lectora apasionada y me gusta mucho tener con quien comentar las lecturas. Encontrar interlocutores con los cuales pueda yo comentar estas lecturas que son de mi mayor interés. Eso es algo que yo disfruto mucho. Es más, hasta la fecha es lo que más disfruto. Ahora que estaba haciendo esta reflexión, después de haber terminado los 6 semestres del doctorado, me doy cuenta que esta expectativa que yo tenía de encontrar interlocutores para comentar las lecturas sobre psicoanálisis y en especial de autores como Lacan y Freud fue completamente satisfecha. Este doctorado me dio varios regalos más, entre ellos un acercamiento a la filosofía, ya que en mis estudios anteriores casi no había tenido contacto con la filosofía y quedé fascinada con ella, en especial con los filósofos griegos, los estoicos, Spinoza, Descartes, así como algunos de los autores contemporáneos que he conocido por el doctorado y por interés propio. Otro de los regalos que me dio este colegio fue la topología. Confieso que antes del doctorado, cuando leía de forma autodidacta los textos de Lacan, me saltaban los dibujitos y los esquemas, principalmente porque nunca les entendía y no encontraba cómo integrarlos a las lecturas.
Es hasta ahora que he podido tener este acercamiento mayor con la filosofía y con la topología, y ahora no me imagino mi lectura del psicoanálisis si no es desde el punto de vista de ambos, de la filosofía y la topología. Incluso en las sesiones con mis analizantes ya todo lo que veo y escucho está atravesado por la filosofía y por la topología. Curiosamente, es desde ahí que surgió para mí el interés por el tema que elegí como centro de mi investigación, que es el psicoanálisis y lo binario, ya que fue al leer a algunos de los filósofos contemporáneos que hacen señalamientos hacia el psicoanálisis, criticándole de ser falocéntrico, hegemónico, patriarcal, colonial, heteronormativo, etc. Al adentrarme en estos señalamientos hacia el psicoanálisis, me di cuenta de que esto tenía que ver precisamente con el binarismo, con esta acusación que se le hace al psicoanálisis de ser binario. Fue ahí en donde encontré de alguna manera la asociación de todas estas acusaciones hacia el psicoanálisis, e identifiqué que el binarismo en el psicoanálisis está ligado a su uso del lenguaje como un operador lógico y topológico, ya que el lenguaje es un sistema a través del cual el psicoanálisis opera, y este sistema tiene una estructura binaria, basada en sistemas de oposiciones y diferencias. Es ahí donde encontré la asociación entre el binarismo y el psicoanálisis. Entonces, voy a hablarles un poco de esta investigación en curso sobre el psicoanálisis y el binarismo. Bueno, mi asesor se llama Richard Kreusch, él es de Puebla, él es psicoanalista, es lingüista, es músico, es matemático y él es mi asesor. Bueno, el título es Psicoanálisis y binarismo. El subtítulo, Estructura del lenguaje, constitución subjetiva y desafíos clínicos ante la diversidad. A continuación, expondré brevemente la evolución de mi trabajo, así como el planteamiento del problema, con el fin de ir delimitando con mayor precisión la interrogación central de la investigación. En mi recorrido personal por la medicina y la psicología, finalmente enfoqué mi atención hacia el psicoanálisis de orientación lacaniana. Con frecuencia me he preguntado, ¿por qué llegué al psicoanálisis? ¿Qué me llevó hacia él? ¿Qué es lo que distingue al psicoanálisis de la medicina y la psicología, así como de otras disciplinas relacionadas a la filosofía, la antropología y la lingüística? La respuesta que encontré fue que precisamente el psicoanálisis opera a través del lenguaje como vía de acceso al inconsciente, siendo que la medicina se ocupa de estudiar las enfermedades que afectan al cuerpo humano, enfocándose en su diagnóstico y tratamiento, mientras que la psicología estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano. Con respecto al proceso de conceptualización de mi tesis doctoral, este ha sido indudablemente un recorrido de descubrimiento y estructuración. En mi experiencia, este camino ha implicado un esfuerzo inicial por vaciar todo el cúmulo de lecturas, anotaciones de seminarios y reflexiones personales, buscando identificar los temas que más me interesan sin tener aún una forma clara de organizarlos. Conforme la investigación avanzó, se hizo patente para mí la necesidad de encontrar un esqueleto argumental. Este esqueleto que me permitiera enlazar coherentemente los conceptos y las interrogantes. Durante este proceso, el binarismo fue configurándose como el tema central. La investigación se origina en un señalamiento persistente dirigido al psicoanálisis, particularmente en su orientación lacaniana, la de ser una teoría intrínsecamente binaria y por lo tanto potencialmente limitada o normativa al abordar la complejidad de la subjetividad y de manera destacada el género y la sexualidad. Sin embargo, la reflexión inicial reveló la necesidad de clarificar esta afirmación. La intención primordial de esta tesis no es sentenciar si el psicoanálisis es o no es binario, en un sentido absoluto, sino más bien explorar el origen del concepto del binarismo y sus implicaciones dentro del psicoanálisis. Se trata de analizar cómo el binarismo opera en el psicoanálisis, no de clasificar al psicoanálisis como binario o no binario. El hilo conductor de esta investigación es la conexión conceptual entre el binarismo y el lenguaje. El psicoanálisis lacaniano postula que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que confiere al lenguaje un papel no solo de medio de expresión, sino de operador lógico y topológico, así como de estructura constitutiva de la subjetividad. Y
Precisamente, el lenguaje, en su funcionamiento más elemental, citando al curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, se basa en un principio de diferencias y oposiciones, es decir, se basa en un sistema binario. Así, en esta tesis me propongo investigar la estructura binaria del lenguaje y sus principios, para luego examinar cómo esta estructura influye en el psicoanálisis lacaniano, así como sus implicaciones clínicas, particularmente en lo que respecta a la función del otro en la operación fundante del sujeto. Este planteamiento del problema adquiere una relevancia particular en el contexto social y cultural contemporáneo, marcado por intensos debates en torno al género, la raza, la sexualidad y la identidad. Las críticas provenientes de las teorías feministas y queer, que cuestionan las conceptualizaciones binarias y normativas, interpelan al psicoanálisis a reflexionar sobre sus propios marcos conceptuales y a evaluar su capacidad para abordar y alojar la diversidad subjetiva. Pregunta de investigación, eje central del análisis. En relación al planteamiento del problema y a la delimitación conceptual que se ha ido forjando en el proceso de mi investigación, la pregunta central que orienta y articula la totalidad de la presente tesis es la siguiente: ¿cómo influye la estructura binaria del lenguaje en el psicoanálisis lacaniano? ¿Cuáles son sus implicaciones clínicas y en la función del otro en la operación fundante del sujeto? Sin asumir que el psicoanálisis mismo se basa en una lógica binaria. Esta pregunta busca guiar la exploración teórica y conceptual de la tesis, permitiendo analizar la relación entre la estructura formal del lenguaje y los fundamentos del psicoanálisis lacaniano, con un enfoque en la constitución subjetiva y en las manifestaciones clínicas, al mismo tiempo que se mantiene una distinción crítica frente a una interpretación simplista del psicoanálisis como un sistema meramente binario. Objetivo general: analizar la influencia de la estructura binaria del lenguaje en el psicoanálisis lacaniano, describir sus implicaciones clínicas y en la función del otro en la constitución del sujeto, explorar las perspectivas que permiten pensar la subjetividad y la diversidad más allá de una lógica binaria rígida. Los objetivos específicos son examinar los fundamentos del binarismo en la teoría freudiana, analizar la reconfiguración del binarismo en Lacan, incluyendo conceptos como el significante, el trazo unario, el otro y la lógica del no todo. Explorar las implicaciones clínicas del binarismo en la práctica psicoanalítica. Revisar críticamente los aportes de las teorías feministas y queer. Incorporar recursos teóricos, objeto A, topología, devenir, que trascienden las oposiciones binarias. Integrar perspectivas interdisciplinarias desde la lingüística, la filosofía, antropología y la teoría crítica. El índice temático incluye 5 capítulos. El primero es la introducción y marco teórico. El segundo son los fundamentos psicoanalíticos del binarismo en Freud y Lacan. El tercero es lenguaje, ley, sexualidad y género, intersecciones y críticas contemporáneas. El 4 es implicaciones clínicas, modelos topológicos y propuestas hacia una clínica inclusiva. Y el 5 son las conclusiones. El resumen del contenido de la tesis es el siguiente. Esta tesis doctoral realiza un recorrido exhaustivo por el concepto del binarismo en su relación con el psicoanálisis, particularmente de orientación lacaniana. Parte de una inquietud teórica y clínica. ¿Hasta qué punto el psicoanálisis lacaniano, que se sostiene en la estructura del lenguaje, reproduce un pensamiento binario que limite la comprensión de la subjetividad, el deseo, el género y la sexualidad? Y más aún, ¿cómo puede el psicoanálisis lacaniano al mismo tiempo ofrecer herramientas para pensar más allá de esa lógica binaria rígida? El trabajo comienza estableciendo que el lenguaje como estructura simbólica se organiza por oposiciones y diferencias. Esta estructura binaria no es ideológica per se, sino una condición formal del sistema significante. Desde Ferdinand de Saussure, quien definió el valor del signo por oposición a los otros signos, hasta Noam Chomsky, que propuso estructuras gramaticales basadas en principios de oposición y jerarquía, el lenguaje aparece configurado por pares distintivos.
Esta forma de operar se transfiere a la manera en que se construye la subjetividad en el psicoanálisis, desde los pares pulsionales en Freud, vida, muerte, placer, displacer, Ford-Da, hasta las oposiciones que estructuran la teoría lacaniana, significante, significado, sujeto, objeto, presencia, ausencia, interior, exterior, etc. Sin embargo, la tesis no se queda en esta constatación. A partir de una relectura crítica de la obra de Freud y de los desarrollos de Lacan, como el trazo unario, el objeto A, la lógica del no todo y los registros RSI, se muestra cómo el pensamiento lacaniano abre caminos para desbordar los límites del binarismo clásico. El sujeto en Lacan no es una identidad fija, sino un efecto del significante. El goce no se reduce a una dialéctica fálica, y el lenguaje, aunque estructurado por diferencias, permite generar espacios de ambigüedad, de contingencia, de no todo. Es decir, la estructura puede abrirse al vacío, a la excepción, al exceso y a lo no representable. En este sentido, se consideran también las críticas contemporáneas que desde los estudios de género y la teoría queer han cuestionado el binarismo psicoanalítico en su vertiente más normativa. Judith Butler, Paul Preciado, Fernando Barrios, Tammy Ayush, entre otros, son interlocutores clave en este debate. Sus propuestas permiten tensionar las categorías tradicionales de hombre, mujer, falo, castración y deseo heterosexual, y proponen formas nuevas de subjetivación que resisten la lógica dicotómica. Pero lejos de rechazar el psicoanálisis, estas voces invitan a repensarlo desde adentro a partir de sus propios conceptos. Una parte central de la tesis está dedicada a las implicaciones clínicas de este marco conceptual. El binarismo no solo es una categoría teórica, desde el lenguaje, como un operador lógico y topológico del psicoanálisis, su propiedad binaria afecta la escucha, el diagnóstico y la dirección de la cura. Por eso se reflexiona sobre el lugar del analista ante subjetividades no normativas, personas trans, las llamadas no binarias, queer, cómo escuchar sin reducir, cómo interpretar sin patologizar, cómo construir un acto analítico que permita el despliegue de una singularidad que no encaje en los nombres del padre ni en los significantes del todo. Finalmente, el trabajo propone una clínica psicoanalítica que se sostenga en una ética del vacío, del no saber, de la singularidad, de la pluralidad, de lo imposible. Una clínica que no renuncie a la estructura, pero que tampoco la absolutice. Una clínica que aloje, escuche y acompañe. Y sobre todo una clínica que esté abierta al devenir del sujeto, al punto de ruptura que se da cuando el binarismo ya no alcanza para lograr lo que se goza y lo que se desea. A través de un enfoque interdisciplinario que integra la teoría lingüística, semiótica, antropología, filosofía y derecho, esta tesis no solo contribuye a la discusión sobre el binarismo del lenguaje como un operador en el psicoanálisis, sino que traza un horizonte más amplio, el de una subjetividad que se construye más allá del uno y del otro, en un entre que se resiste a ser fijado, en un nudo que, como el Borromeo, solo se sostiene si no se excluye ninguno de sus redondeles. Bueno, hice un resumen de la bibliografía sobre el psicoanálisis clásico, pues obras de Freud, fundamentalmente como Más allá del principio del placer, El yo y el ello, El malestar en la cultura, 3 ensayos para una teoría sexual, Análisis terminable e interminable y Estudios de la histeria. En ellos se abordan los binarismos pulsionales, tópicos y económicos de la teoría psicoanalítica. De Jacques Lacan, pues varios seminarios del 1 al 23, los escritos y otros escritos. Estos contienen conceptos centrales como el significante, el objeto A, la lógica no todo, el grafo del deseo, la topología, el sintoma y el nudo Borromeo. Sobre lingüística y estructuralismo, me basé en, como ya lo comenté, en el curso de lingüística de Saussure, que es la referencia esencial para la concepción del lenguaje como un sistema de oposiciones diferenciales. También consulté a Jacobson, a Levi-Strauss, a Noam Chomsky. Ellos me aportaron información sobre la estructuración lingüística y simbólica que fundamenta el funcionamiento del inconsciente. Sobre filosofía,
Filósofos griegos, entre ellos Sófocles, con el Edipo y Antígona, Platón, Sócrates y otros filósofos como Baruch Spinoza, Descartes, Hegel, que son autores relevantes sobre las reflexiones acerca del sujeto, la ley, la verdad y el devenir. Deleuze y Guattari, especialmente el Antiedipo y Mil Mesetas, donde se critica el modelo edípico, se critica la lógica binaria y la representación jerárquica. En textos de feminismo, teoría queer y diversidad, consulté a Judith Butler en obras como El género en disputa y Deshacer el género, que son fundamentales para cuestionar el binarismo, sexo, género. También consulté a Paul Preciado, a Tami Ayush, a Fernando Barrios, que me aportaron desde el transfeminismo, la crítica queer, la raza y los estudios decoloniales. Finalmente, comentadores contemporáneos del psicoanálisis como Jacques Alain Miller, Elizabeth Rudinesco, Fabrice Bourles, son autores que aportan lecturas actuales sobre Lacan, sus efectos clínicos y políticos. Gracias. Bueno, pues abrimos la conversación, así que si alguien tiene alguna pregunta, observación, sugerencia, flores, guayabazos, suavecitos, jitomatazos, solo en salsa, ¿no? No muy picante, pero bueno, a ver, ¿sí? Las guayabas aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Saludos a todas. Bueno, primero Ezequiel, pues bueno, ambos se meten a temas bien complejos y pues, está muy bien, pues, además de doctorado, creo que tanto mejor. Primero, así, pecado tan minuta y un detallito además, pero lo quiero señalar. Hasta donde yo recuerdo, Freud sí habla de fenómenos psicosomáticos por ahí, pero efectivamente no lo despliega, no trabaja mucho. Claro, de manera implícita, sí, cuando habla de las pulsiones y cosas que estás comentando, pero para ahí es referencia a lo psicosomático. Luego, esta es más bien una pregunta cuando hablas del santón como una posibilidad, por medio del santón, de estabilizar el goce. Y a mí me salta esto de estabilizar el goce, ¿no? O sea, ¿qué estás entendiendo por estabilizar el goce? O si quizá te refieres a otra cosa, ¿no? Cómo hacer ante el goce que no sea mediante la producción sintomática, ¿no? Sino a partir de ahí otra cosa, dado que en mi opinión, desde mi lectura, pues nunca nos desprendemos de esta posibilidad, ¿no? De gozar. Creo que la diferencia es advertir cuando eso comienza a suceder, ¿no? Y qué se hace ante eso, ¿no? Que nos convoca la contingencia, la emergencia ahí, ¿no? del goce, para no terminar haciendo de eso un síntoma, ¿no? Angustiándonos, viviéndonos, ¿no? Sino qué hacer con eso. Entonces esa es una pregunta, ¿no? Si estás pensando en estabilizar el goce, y a lo mejor igual está pensando que si hay una posibilidad de que el santón estabilice y se refiere a quién sabe qué, ¿no? Y será la pregunta, ¿qué es estabilizar el goce? Y la otra, dado que es un tema también que se ha trabajado, o sea, hay vasta bibliografía al respecto, no tanto como otros temas, pero sí la hay. ¿Cuál sería tu aportación, ¿no? Si estás pensando en una aportación en particular con tu tesis al tema? Y de una vez te comento, Elena, y ya en otro caso me parece importante la distinción que haces entre estudiar los orígenes, si te seguimos más o menos, las implicaciones del binarismo, del psicoanálisis, que no defender que el binarismo, ¿no? Sino más bien, yo lo que entendí es que es la pregunta de cómo se articula para Freud, ¿no? En su teoría, eso que termina siendo o leyéndose como un binarismo, sobre todo en el campo de las pulsiones, ¿no? La pasividad, ¿no? Amor, odio, vida, muerte, las señalaste, ¿no? Señalaste algunas de ellas, ¿no? Entonces me parece importante la precisión. Pues por supuesto que hay diferencias entre Freud y Lacan, y creo que el tema sale muchísimo también, el tema sale así enorme, ¿no? O habría que acotar, pero eso en todo caso, por supuesto, lo decides tú, porque pues claro que son lecturas diferentes. Entonces el binarismo
sí, me parece más de lo profesional, que se pueden plantear varias cosas. Y con Lacan no, con Lacan todo se referencia justo a los significantes, a la falta, no todo, pero es pues es otra cosa, ¿no? O sea, Lacan, o sea, no es que aparezca un binarismo del psicoanálisis en Freud y en Lacan de maneras diferentes, sino que creo que son formas diferentes de pensar lo que a Freud lo lleva a este binarismo, ¿no? Y a Lacan le sirve eso para proponer una lógica del inconsciente. Que encontré en Freud, pero que Freud no es que no la explique, es que Freud creo que justo la escribe, ¿no? La desarrolla, pero diría que no da cuenta de la lógica, en el sentido de la formalización a la que recurre Lacan, con la lingüística, con la teoría de conjuntos, ¿no? Con los libros y con la topología, ¿no? Creo que son formas de formalizar, valga la redundancia, en Lacan, una lógica del inconsciente que en Freud solamente aparece, diría, en acto, ¿no? O sea, como dice, esto es así, Lacan, bueno, de otras cosas. Entonces, son siempre dos campos diferentes y cada uno pues es un trabajo también enorme, me parece, de revisión, ¿no? Y ahí supongo que lo harás, ¿no? Sobre todo con el profesor, habrá que entrarle mucho a la teoría de los conjuntos, ¿no? Por esta cuestión del menos uno, que creo que es crucial para pensar después también la formalización del objeto pequeño a, ¿no? De la constitución del sujeto en tanto no todo, la mujer como, ¿no? Inexistente, la falta en el gran otro, que Lacan empieza a trabajar, yo creo que bueno, muy tempranamente, pero quizá de manera más explícita a partir del seminario 4, 5, 6, ¿no? Con el grafo, está formalizado toda la cuestión de la falta en el gran otro. Bueno, eso. Y bueno, con lo demás, los femeninos, todo, pues suerte, porque también hay una polémica súper fuerte, ¿no? Entonces, El libro que me recomendaste de Burles me sirvió mucho. sí. Bueno, pues. Gracias. Pues no sé si quieren. Sí, de una vez. Bueno. Ocupemos unas preguntas, ¿no? Sí, pues parece. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, está programado para hasta las 12:15. Entonces, ¿Sí? sí, Bueno, sobre... pero pues... bueno, No. el menos uno. que bueno, justo sobre lo que me comentabas, al principio del doctorado hicimos una investigación con Mauricio sobre la pulsión y las diferencias de la pulsión en Freud y Lacan. Y para mí lo que me quedó muy claro es que para Freud la pulsión tiene un origen corpóreo, biológico. Pero Freud era un genio tan grande que él mismo dejó un espacio en 3 ensayos para una teoría sexual en donde dice, pero si la libido viene del cuerpo, tiene un origen corpóreo y hay personas a las que fueron castradas y de todas maneras tienen libido, ahí hay un hueco, ahí hay un espacio que alguien más va a saber decir. Y esa es la diferencia entre Freud y Lacan, porque para Lacan la pulsión es una construcción discursiva, es completamente discursiva, ahí está en el hablar, y ahí está la pulsión en el lenguaje, ¿no? Y entonces de ahí es donde a mí me parece que Freud dejó como, y en varias de sus lecturas yo he localizado, que deja siempre esas pistas como diciendo, yo no soy absoluto, yo aquí dejo siempre una salida por si alguien más encuentra más adelante la clave para eso, ¿no? Y a mí me parece que la pulsión fue una de ellas, fue una de esas situaciones en las que él dijo, no me explico cómo el libido y la pulsión pueden existir en un organismo que no tiene el órgano que genera la libido, ¿no? Y entonces Lacan dijo, claro, es una construcción completamente discursiva. Eso es lo que yo entiendo en la forma para responderte. Mi querido Lalo, sí es una falta de precisión mía, ¿no? De estabilizar el goce. Creo que mucho del trabajo tendrá que ver con revisar estas intersecciones cuando Lacan habla de esta falla, o de esto que se manifiesta en lo real. Creo que ahí es donde tengo que trabajar mucho, por ejemplo, el seminario RC, ¿no?
Y respecto de la aportación particular, lo que he visto es que incluso en lo que se denomina como lacaniano, parece que en ocasiones se cae en una especie de apuesta hacia una medicina psicosomática, ¿no? Como todo un tema donde parece que el dar cuenta de que hay algo inscrito en el cuerpo, ¿no? Se describe como un fenómeno psicosomático cuando estamos quizá, y esa es una de las dificultades, me parece, que a nivel de estas viñetas clínicas que se presentan, al yo estar revisando, de pronto digo, pero esto es metáfora en el cuerpo. O sea, ¿cuál es la diferencia con el fenómeno psicosomático? Pues, entonces creo que sí hay una tendencia a dejarlo en el registro de lo imaginario, el fenómeno psicosomático. A veces se argumenta bajo la simbolización que pudiera haber, pero ahí estaríamos hablando de un síntoma de la neurosis, ¿no? Y entonces mi aportación tiene que ver, bueno, primero con sostener las preguntas, ¿no? De esto tan controversial que tiene que ver con definir, con trabajar estos fenómenos que pueden llegar a la clínica como una manifestación de lo real, que de pronto se manifiesta pues en los consultorios, me parece, ¿no? Al ver incluso algo que pasa también en estos tiempos, ¿no? Los videos, las conferencias grabadas, los cursos, pues yo me pagué un curso de introducción al fenómeno psicosomático y de pronto vi que tiene un montón de temas como de esto mágico que ocurre en el cuerpo al manifestarse una enfermedad, ¿no? Entonces creo que ahí hay todavía algo que hacer. Yo creo que partecita de lo que intento sostener como pregunta es: ¿no será necesario que regresemos a lo dicho por Lacan para trabajar esto que abrió como un campo que tiene que ver con el fenómeno psicosomático, no como una rama o como una vertiente o como una estructura o como que el fenómeno psicosomático? Creo que por ahí va. Gracias a ti, Dani. Gracias. Bueno, felicidades a los dos. Tienen unos temas muy interesantes, complejos. Yo creo que en eso se nota el efecto del doctorado, la pretensión de las preguntas, ¿no? Que apuntan a cosas muy difíciles de trabajar en psicoanálisis. Y tenía una pregunta para Marina, porque me pareció muy interesante cuando hacías esta construcción desde la lingüística y el lenguaje, y dices que la afirmación de diferencia y oposición genera el binarismo como algo que es inherente a esa operación del lenguaje. Entonces quisiera como que aclaras un poquito eso. Y lo otro, hacer un comentario que tal vez te sirva en relación a esto, y que también a propósito de la topología podría servirte como para hacer la argumentación. Y es que de alguna manera tenemos en Lacan la propuesta de pensar lo inconsciente con el uno, y cuando hablaste de lo del binarismo amigo, pensé en eso por la forma en que él retoma a Frege, y la manera y lo que él quiere transmitir con eso, que Frege trata de mostrar cómo la noción del uno, la escritura del uno es la alusión al cero, de manera que el uno no puede de alguna manera inscribir un uno que se totalice a él mismo, sino la imposibilidad de él mismo aprenderse, de manera que el uno remite a esa otra cosa que es el vacío o el cero, y eso hace que el uno funcione como roto, ¿no? O sea, no es un uno que pueda decirse él mismo, sino como un uno que en sí mismo está fracturado. Entonces, eso hace que la referencia al uno no sea de la totalidad,
sino que alude precisamente como a ese quiebre y a esa inscripción de la falta, etc. Y luego está la articulación que hace con la topología, sobre todo con el nudo Borromeo. Creo que cuando vimos el seminario 22 pasamos por ahí, que hay una afirmación donde Lacan dice que del 1 se salta al 3, que es el que permite pensar el nudo como el mínimo con el número 3, lo que hace que retroactivamente se pueda pensar el 2, pero al pensarse el 2 con la retroactividad del 3 o por el efecto del 1, implica que ese 2 o va a implicar que carece de algo por aludirlo al 1, o que produce un exceso por aludirlo a través del número 3. Y eso hace que el 2 de alguna manera no se pueda inscribir en el 1. Y es la manera de hablar de la imposibilidad de la relación sexual. No hay manera de inscribir la relación de 2. Y yo pienso que eso es muy interesante a propósito pues de esta cuestión que también decía Eduardo, de lo que pasa con Freud cuando trata de aludir a esos binarismos, y que finalmente el binarismo que el inconsciente trata de aludir constantemente para tratar de generarlo sin poderlo hacer es el de la relación sexual, ¿no? Lo que implicaría la relación del hombre y la mujer. Y entonces esa relación que el inconsciente trata de aludir nunca está bien dicha, justamente porque no puede establecerse el binarismo. Entonces es muy interesante, precisamente porque al menos lo que yo pienso con Lacan es que Lacan está tratando de mostrar cómo hay una intención psíquica de aludir al binarismo para poder tratar de hablar de la complementariedad. Entonces todo esto sádico, masoquista, exhibicionista, voyerista, hombre y mujer, ¿no? Entonces hay un intento de aludir a esa binaridad pensando que es posible la relación sexual, ¿no? Entonces el masoquista se complementa con el sádico, el voyerista se complementa con el exhibicionista, etcétera, el hombre se complementa con la mujer. Pero lo que el inconsciente muestra es el fracaso de esa construcción binaria, ¿no? Porque sea por falta o por exceso, que siempre eso no se puede localizar o no se puede inscribir, ¿no? Que es lo que hace que el inconsciente siga insistiendo, tratando de describirlo sin lograrlo. Y en eso el binarismo no se puede producir verdaderamente. Entonces, desde mi perspectiva, el psicoanálisis no alude a un binarismo porque lo que hace es ponerlo en cuestión internamente todo el tiempo. La imposibilidad de que haya ese binarismo que todos tratamos de hacer cuando hablamos y cuando tratamos de pensar el mundo, el día y la noche, ¿no? El yin y el yang, el blanco y el negro. Entonces todo eso es un intento de la mente que el psicoanálisis muestra que fracasa. Entonces no sé si eso te sirve un poquito para... ¿Quieres comentar algo? Bueno, solamente para acá. Es que es parte de la... Es súper interesante, ¿no? Porque el seminario 3, como dice acá, que no se trata del día y la noche, sino del día y la ausencia del día y la noche, la ausencia de la noche. Pues bien, por esa la pregunta, ¿no? ¿De qué se habla cuando se habla de binarismo? Esto, nada más. Ah, sí. ¿Se escucha? A ver, dale. Ahí está. Justo ahorita que pensamos esto, en el seminario 22, Lacan pone un ejemplo en el anexo de una de las clases, de la clase 8, y pone dos ejemplos sobre el binarismo, y uno es el encendido y apagado, y otro es el caro cruz, ¿no? Sí. Ahorita sobre lo que me estaban comentando, recordé lo que leí en el texto de Leturdi, que, bueno, lo traducen con lo predicho, pero son quiere decir Leturdi, ¿no? Quiere decir como lo no dicho o lo entredicho. Entonces, lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se quiso decir y quedó en medio, entre que no se dijo, pero se quiso decir y tampoco se entendió. Eso es lo que quiere decir Leturdi. Y precisamente de eso habla, de la no relación sexual y de la imposibilidad en todas sus versiones. Y utiliza los discursos
y en cada discurso señala el lugar de la imposibilidad que está originada en la no relación sexual, y cómo cada uno de los discursos, por ejemplo, que no todo puede ser demostrable, que no todo puede ser transmitible, etcétera. Cada uno de los discursos tiene su imposibilidad, aquí los anoté. Es la incompletud, la inconsistencia, lo indecible y lo indemostrable. Entonces es lo universal soportado por su excepción. ¿Te acuerdas que lo veíamos? Y precisamente de eso se trata, de que la no relación sexual entonces produce dos universales, que son el universal femenino y el masculino, y precisamente ahí lo binario, porque Lacan en esa misma clase del seminario 22 dice que lo binario se trata de un par de dos elementos, pero que sean opuestos o inversos. Así lo clasifica, que sean opuestos o inversos. Así es como habla del binarismo Lacan en el seminario 22. Y precisamente todo está siempre rodeando esa imposibilidad, o ese vacío, esa inconsistencia. ¿Qué es lo que está entre? ¿Qué es lo que queda en medio? Que es donde está la vida, ¿no? La vida no está de un extremo ni del otro, está en el centro, están las posibilidades. Y hacia ahí van ahora los estudios de género y los estudios performativos y los estudios de raza, que dicen que no hay una raza que sea predominante sobre la otra, sino que en medio hay muchas variedades y todas esas son imposibles además, ¿no? El número de imposibilidades que pueden haber son infinitas, y eso es lo que el psicoanálisis aborda. Lejos de ser algo rígido, binario, al contrario, nos muestra los extremos, pero también nos muestra que todos los matices que hay entre los extremos son muy importantes, y de eso es lo que he estado encontrando, sobre todo en este texto de Letourdi y en la tercera también, que habla del tropiezo, y en la tercera habla sobre cómo Lacan pensaba que iba a ser el futuro del psicoanálisis, y decía que como está basado en lo real, es la clínica de lo real, y dice que lo real a veces se encabrita, y que sobre todo porque se apoya en la ciencia, ¿no? Y la ciencia se obstina en cubrir o en velar lo imposible, ¿no? Trata de sobrevivir a los que se están muriendo, de curar a los que están enfermos, de cambiar de género a los que tienen un género. O sea, la ciencia siempre quiere hacer eso y no lo logra hacer. Tal vez el arte sí logra velar esa imposibilidad. Pensaba yo, por ejemplo, en Miguel Ángel, cuando terminó una escultura, no me acuerdo ni dónde lo leí, que cuando terminó la escultura tuvo como un momento delirante en el que le dijo, pues ahora habla, ¿no? O sea, logró hacer algo imposible. Entonces eso que la ciencia quiere hacer, tal vez el arte sí lo puede hacer. Y Lacan desde el seminario 22 dijo, ese va a ser el futuro del psicoanálisis. Va a haber problemas ahí con lo real, ¿no? Con esa imposibilidad. Bueno, si hubiera hablado, sí, hubiera logrado lo imposible, pero no le contestó. Sí, exactamente. Yo escuchándote pensaba que ni siquiera la ciencia, Marina, la ciencia es más dura, la física, por ejemplo, está ahorita en el momento en donde ya se dieron cuenta que materia y energía se pueden trastocar. La energía se puede convertir en materia, la materia en energía. Entonces lo que parecía la base más sólida del conocimiento humano se fue al carajo, ¿no? Y ahora se andan preguntando por el espíritu y el alma. ¿Qué es eso? Porque si la energía se transforma en materia, imagínate dónde anda la física ahorita, ¿no? Entonces, La cuarta dimensión, ¿no? Que solamente puede ser dicha. los universos alternos, etc. ¿no? Estamos claros. Yo aprovecho, ya que abrí la boca, ¿no? Primero, muchas felicidades a los dos. Efectivamente, ya se nota el paso por el colegio, aunque te hayan hecho que no. Se nota en los dos el camino, ¿no? Pensaba la diferencia que hay, lo acaban de vivir ustedes, la diferencia que hay entre las propuestas de trabajo de la maestría a las propuestas que estamos escuchando ahora, ¿no? Y desde luego, y por supuesto, nos guste o no, lo lacaniano, la influencia de lo lacaniano, que sobre todo lo que estoy escuchando ahorita es esta cuestión del lenguaje, y todavía el montón de preguntas que nos podemos hacer acerca de la relación que tenemos los seres humanos con el lenguaje, ¿no? Tú te metiste en esta cuestión del cuerpo, que es cómo está respondiendo el cuerpo a esto que el lenguaje no alcanza a decir, ¿no? Y cómo algo se inscribe en nuestro cuerpo, responde el cuerpo a eso, y cuando
se dice fácil, porque decía Lalo, es que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, y yo digo, sí, pero ¿qué se ha dicho, qué se ha escrito? Porque decir el goce del otro, pues se dice bien fácil, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué carajos quiere decir eso? ¿Cómo te afecta el goce? Ah, pues sí está chido, ¿no? O sea, ya da para que trabajes fuerte y elabores ahí qué diablos es eso, cómo se inscribe, cómo respondemos a eso. Hace rato tú decías, refiriéndote al fenómeno psicosomático, como eso real que aparece, y yo digo siempre aparece lo real en la clínica, porque el síntoma neurótico, desde luego que tiene pues, esto que dice Lacan como lo real, chilla, ¿no? Grita ahí en el síntoma, así que nos estamos enfrentando con conceptos que aparentemente manejamos, pero que yo sí creo en lo que dice Mauricio, nada más hacemos una bola de lacaniazos, ¿no? Pero que atrás, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir eso real que aparece en la clínica? Y entonces también pensé en algo que dijo Marina, porque Marina dijo que en su trabajo está como yéndose, dedicándose, no sé cómo lo planteaste, hacia una clínica inclusiva, dijiste, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué diablos será eso de una clínica inclusiva? Porque entonces mi binarismo acá me dijo, hay una clínica excluyente, ¿no? Y entonces me sentí en la IPA, dije, ahí sí hay exclusiones, ¿no? Muy claras, si te sales del prototipo, sabrás cuál. Pero pensé, y esa era una pregunta también para ti, Marina, ¿qué tú sentías por clínica inclusiva, como plantea desde como si hubiera otra? ¿No? Sí, yo el otro día leía que la diferencia, o sea, lo opuesto a la inclusión no es la exclusión, sino que Es que me dio creo que lo opuesto a la exclusión no es la inclusión, sino es el consenso. Es decir, identifico las diferencias y no te acepto, sino que tengo un consenso contigo. ¿Qué es eso? Quiere decir que no necesito aceptarte, no juzgo nuestras diferencias, sino que participamos en algo juntos. No hay juicios, nosotros no juzgamos a nadie, nosotros nada más hacemos la misma práctica de acceder al inconsciente a través de lo real. Nosotros vemos un discurso, ¿no? Es lo que Eso siempre sería lo contrario a la exclusión Pero tú hablabas de proponer una clínica inclusiva. Así que quiere decir Eso, hacer un consenso. No hacer clasificaciones ni hacer, digamos, de alguna manera cajones, sino hacer consensos. se hacen en la clínica. Esa es mi pregunta. Pues eso es hacia donde estoy investigando, que sí es posible que se pudieran hacer. Aquí tengo un comentario. Gracias. Bueno, muy interesantes las dos investigaciones, son prometedoras. Me gusta mucho el fenómeno psicosomático y la cuestión del binarismo. Tengo un comentario para Marina que me dio pie Lalo, porque trajo a Freud y me puso a pensar que en realidad el binarismo del psicoanálisis yo no lo veo. A ver, y no lo veo desde Freud, aunque tenga un dualismo pulsional anterior, cuando él elabora qué es el inconsciente, el análisis que hace el inconsciente, propone dos cuestiones que van contra la lógica aristotélica, y va en contra del principio de no contradicción y va en contra del principio del tercer equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el inconsciente no rige la contradicción, no es, la contradicción es una proposición, es verdadera o falsa, no puede ser o no ser, una de las dos. ¿Sí? Y el tercero, excluido, quiere decir que no hay una tercera posibilidad para la proposición, verdadero o falso. Pero dice, esto no rige para el inconsciente. Precisamente, el tercero está incluido, no es un dualismo que nos plantea en el inconsciente, ¿no? Entonces, si nos paramos ahí y pensamos en el inconsciente estructurado como un lenguaje,
inclusive en Saussure, inclusive con estas leyes de un orden cerrado, como plantea Lacan, ¿no? En la instancia de la letra, en el número 5. Es verdad que por ahí nos hace pensar que la estructura no está agujereada. ¿Sí? Pero después dice no hay otro del otro. Y después dice, bueno, inclusive en el último tiempo, para decir que hay 3, me tengo que parar en el 4. Con Freud, dice, hay quien había descartado, ¿no? En el seminario 23. Entonces, inclusive, me parece que esta lectura del fálico castrado, ¿sí? Que se hace como binaria, una lectura binaria en Freud, en Lacan, yo tampoco la veo tan clara en Freud. ¿Por qué? Porque la premisa universal del pene, que es el falo, no el falo, la premisa universal del pene, es una premisa, es una construcción teórica. ¿Sí? Es algo, una forma de recubrir el agujero estructural. Al agujero estructural lo llaman fálico o castrado. ¿Y qué es castrado? Cuando corté el falo. Pero esta lógica binaria no existe, en mi entender, si no hay un agujero o una falta, es decir, o castración, que es una carencia estructural. ¿Sí? La estructura está fallada. Y respondemos con teorías. El binarismo me parece que es una teoría en respuesta a una tercera posición, que es la falta estructural. Así lo leo yo. Gracias. Precisamente esa es mi postura. Es decir, el psicoanálisis no es nada. El psicoanálisis es una experiencia, es una práctica. Y ocupa o se sirve de un operador. Y ese operador es el lenguaje. Y donde encontramos el binarismo está en el lenguaje. Es decir, por eso acusan al psicoanálisis, es binario, es hegemónico, es patriarcal. No, el psicoanálisis es una práctica, es una experiencia. Lo que es binario, es hegemónico, es patriarcal, es el lenguaje. Y ni modo, porque no hay de otra, tenemos que usar el lenguaje como un operador en el psicoanálisis. No hay otra forma de practicar el psicoanálisis si no es a través del lenguaje, que tiene sus efectos, que no existe la relación sexual, sí, pero no hay otra manera. No podemos psicoanalizar si no usamos el lenguaje. Y el lenguaje está en falta. No podemos hablar del lenguaje sin usar el lenguaje. Por eso no hay otro del otro, porque para hablar sobre el lenguaje tenemos que utilizar el lenguaje. No hay otro universo del universo. Entonces el psicoanálisis, en mi punto de vista, no tiene estas características del cual se le acusa de ser hegemónico, patriarcal, porque en donde se encuentran esas características es en su operador, y su operador es el lenguaje. Eso es a lo que yo quiero ir. Donde está el binarismo es en el operador. Es como si fuera una computadora. Esta computadora no tiene virus, donde está el virus es en su operador. La computadora no es binaria, no es hegemónica. Donde está lo binario y lo hegemónico es en el operador, en el sistema operativo de la computadora, que para el psicoanálisis es el lenguaje. Ahí, eso es lo que yo quiero expresar. No sé si contesté tu pregunta, Gaby. Gracias. Yo no sé, ya yo con eso termino. No sé si tú piensas entonces, en lugar de hacer un binarismo, un estudio del binarismo, está apuntando a el campo de la sustracción, ¿no? Es un campo de una sustracción que da lugar al inconsciente. Gracias, Lalo. Todavía tenemos chance para una más. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Sustraer algo? ¿Nos tomamos un café? ¿Sí? ¿No? Bueno, menos un café. Menos un café. Bueno, pues. Gracias.